y bienvenidos a su clase de probabilidades. Anteriormente habíamos definido lo que es un experimento, un espacio muestral y lo que son los eventos. Lo que falta por descubrir es eh, cómo eso nos ayuda a dar cierta estructura para crear modelos probabilísticos de ciertos fenómenos. ¿Bien? Acompáñame durante esta clase. Ustedes saben que habíamos visto ya algo de esto y ahora vamos a hablar de axiomas de probabilidad. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, entonces ejemplifiquemos lo que queremos hacer. Nosotros, como les dije, no, cuando tenemos fenómenos como el lanzamiento de un dado, nosotros no tenemos una fórmula mágica que nos indique cuál es el resultado que va a salir. Por tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de entender la frecuencia con que ciertos resultados van a salir con respecto a otros. Y eso va a ser la parte clave de esta charla. Entonces, en este dado, por ejemplo, supongamos que es un dado normal que tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Lo que a nosotros en general se nos ocurriría para dar una idea es lanzarlo, digamos, 60 veces. 60 veces y como el dado tiene 6 caras y su manufactura eh, nada tendería a decir que una cara va a salir más que otra, lo que debería pasar es que el dado eh, presente 10 veces el número 1, 10 veces el número 2, 10 veces el número 3, 10 veces el número 4, 10 veces el número 5 y 10 veces el número 6. Eso en teoría sería lo que uno esperaría. Bien, de alguna forma nosotros hemos asignado esta idea de que cada cara tiene probabilidad un sexto de aparecer. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que al lanzar el dado yo obtenga el número 1 es un sexto. La probabilidad de que obtenga el número 2 es un sexto. La probabilidad de que obtenga el número 3 es un sexto. Estos numeritos, el número un sexto es una probabilidad. La probabilidad es siempre un número entre 0 y 1. A veces uno habla de porcentajes porque es más natural, pero la probabilidad es un número entre 0 y 1, ambos inclusive. Vamos a tratar de hablar de cuáles son las reglas que uno tiene que cumplir si quiere asignar una probabilidad. Entonces, eso podemos verlo acá. De hecho, fíjense que tenemos 3 axiomas que tienen que cumplir la probabilidad. Entonces, ¿qué es la probabilidad? Son números que vamos a asociarlo a eventos. Eso es muy importante. Las probabilidades no se asocian en general a un resultado en particular, sino a eventos completos. Vamos a hablar con más detalle de eso en un momentito. Pero vamos, síganme con los 3 axiomas de probabilidad. El primero es la no negatividad. Cualquier evento dentro de un espacio muestral debe tener probabilidad mayor o igual que 0. Es decir, si yo genero una probabilidad y la pongo dentro del espacio muestral, esa para cualquier evento que escoge tiene que ser mayor o igual que 0. Bien, otra forma de decirlo, todo evento debe tener una probabilidad positiva o 0. Bien, segundo axioma de la probabilidad, que se llama ese de normalidad. Significa, lo que nos dice es que la probabilidad de todo el espacio muestral tiene que ser 1. Bien, eh,
Cuando lanzo el dado, ¿cuál es la probabilidad de que el número que salga sea par o impar? Es decir, cualquiera. Esa probabilidad es 1, porque estoy metiendo todo el espacio muestral como el evento de interés. ¿Ya? Aditividad. Si tengo dos eventos disjuntos, por ejemplo, evento A, evento B, y quiero calcular la probabilidad de la unión, entonces, si es que estos son disjuntos, yo puedo calcular esa probabilidad tomando la probabilidad de uno y sumándole la probabilidad de otro. ¿Bien? Entonces, esos son los tres axiomas de probabilidad y ahora vamos a utilizarlos de forma más práctica. Entonces, bueno, acompáñenme con eso. Vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa en distintos espacios muestrales y sobre todo vamos a hablar de el espacio muestral. Por ejemplo, habíamos hablado del dado. ¿Bien? Vamos a hacer una simulación del espacio muestral y de la probabilidad que se asigna a un dado. Entonces, teóricamente, lo que estamos haciendo es esto. Yo tengo el espacio muestral asociado al lanzamiento de un dado que tiene 6 resultados posibles. ¿Sí? Vamos acá y veamos eso. Yo tengo 6 resultados posibles y lo que voy a hacer es asignar la siguiente probabilidad. Yo digo, cada uno de los posibles resultados, que son 6, tienen la misma probabilidad de aparecer. Así que la probabilidad de cualquiera de las caras es 1 dividido para el número de resultados posibles en el espacio muestral. En este caso, el espacio muestral es 6, la cantidad de resultados en el espacio muestral es 6, y por tanto cada cara tiene probabilidad de aparecer un sexto. ¿Cómo calculo la probabilidad de un cierto evento? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado yo obtenga un número par? Bueno, los posibles resultados que están en el evento obtener un número par son 2, 4 y 6. Son 3 resultados y cada uno tiene probabilidad un sexto. Estos eventos, estos resultados, cada uno es disjunto del otro y por tanto sus probabilidades se suman. Un sexto más un sexto más un sexto, la probabilidad de obtener un número par es un medio. Bien, aunque no nos hayamos dado cuenta, nosotros hemos utilizado todos estos axiomas de probabilidad al asignar esos números. Por ejemplo, la normalidad nos sirvió para hacer la división de 1 dividido para 6. Yo sé que todo el espacio muestral tiene que valer, tener probabilidad 1, así que digo, cada uno de los elementos tiene que tener probabilidad un sexto. Bueno, la no negatividad, vieron que la no negatividad me indica que no puedo tener eventos con probabilidad negativa. Y por último, la aditividad. La aditividad me permitió calcular la probabilidad del evento, obtener un número par. ¿Por qué? Porque me dijo, toma los 3 eventos que son disjuntos y calcula la probabilidad de la unión. ¿Cuál es la unión? Obtener un número par, que están el resultado 2, 4 y 6, y su probabilidad es la suma de cada uno de esos resultados individuales. Bien, entonces eso es un poco teóricamente. Vamos a ver de manera más práctica. Vamos a hacer una simulación para que ustedes puedan ver esto de manera un poquito distinta. Para eso vamos a irnos acá al Excel y fíjense esto. Yo he hecho una simulación de los lanzamientos de los dados. Bien,
De hecho, si ustedes ven, y aquí voy a repetir esto, aquí tengo una simulación de un lanzamiento de un dado. Es decir, aquí fíjense que utilicé esta sentencia run between. Simplemente me entrega un número aleatorio entre 1 y 6. Es decir, lo que aparezca aquí va a ser un número entre 1 y 6 y eso va a aparecer, eh, va a aparecer con igual probabilidad, cada uno de los 6 posibles resultados. Bien, y lo que hice es hacer eso, es decir, en este casillera de aquí que estoy señalando, en este que está señalado, está el lanzamiento de un dado, un solo dado. Aquí hay otro lanzamiento de un dado. Aquí hay otro lanzamiento de un dado. Y fíjense que yo he hecho esto por, bueno, si ustedes me acompañan a ver, hay muchos, muchos números porque yo hice este lanzamiento 450 veces. Bien, entonces aquí están los datos de 450 lanzamientos de datos, de un dado. Esta columna de aquí es solamente un dado. Y fíjense la frecuencia con que aparece cada uno de los resultados. El resultado 1 aparece casi con la misma frecuencia que el resultado 2, casi con la misma frecuencia que el resultado 3, casi con la misma frecuencia que el resultado 4, que el resultado 5 y que el resultado 6. Bien, ¿se entiende esta simulación? Si yo tomara este dado, es decir, si yo tomara este dado con números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo lanzara 450 veces, yo podría dibujar un histograma y los resultados serían estos que están acá. ¿Y qué es cómo yo lo podría pensar de una manera sencilla? Yo lo podría pensar de la siguiente manera. Yo tengo, por ejemplo, supongamos que este es mi espacio muestral. ¿Sí? ¿Se ve? Este es mi espacio muestral. Y lo que tengo es 1 kilo de mantequilla. 1 kilo de mantequilla. Y lo que yo tengo que hacer con este kilo de mantequilla es esparcirlo lo más uniformemente posible. Bien, lo he esparcido lo más uniformemente posible y eso es lo que está aquí explicándome este diagrama. Bien, y eso es crear una probabilidad. De algún modo, al utilizar los axiomas, eso hay que pensarlo con cuidado, al utilizar los axiomas, yo pude crear un modelo de un lanzamiento del dado. Y este modelo me indica que cuando yo lance muchas veces de este dado, cada una de las caras va a salir con una frecuencia más o menos similar. ¿Sí? Y ustedes lo están viendo aquí. ¿Bien? Bien. ¿Y cómo obtuve cada una de las probabilidades? Lo obtuve poniendo un resultado sobre los 6 posibles resultados. Eso ustedes lo pueden ver en el libro, en la sección 2.4 me parece. El teorema 2.9, eso. El teorema 2.9 en la sección 2.4. Ahí ustedes pueden ver exactamente de qué se trata. Bien, vamos con un modelo más. El siguiente modelo es lanzar 2 dados. Yo voy a lanzar 2 dados. Ya lo hemos discutido varias veces. Si yo lanzo 2 dados, el número de resultados posibles que obtengo son 11, ¿no es cierto?
Y de pronto alguien dice, bueno, pero pongámosle la probabilidad uniforme a cada uno. La probabilidad uniforme significa que cada uno de los resultados tenga igual probabilidad. Bueno, antes de hacer el modelo teórico, veamos qué es lo que pasa en el modelo práctico. O sea, vamos a simular con Excel. Si ustedes ven aquí, esta columna de acá es la que yo he llamado el dado 2 y aquí está lanzándose 450 veces el dado 2. En la tercera columna que aparece aquí, eh, he puesto la suma del dado 1 y del dado 2. Por ejemplo, en el primer experimento, fíjense que esta fila de aquí es un experimento, lancé los dos dados y el resultado es 8. En este segundo experimento yo lancé los dos dados y el resultado es 10, ¿ya? Recuerden, cuando yo hago el experimento de lanzar los dados, los posibles resultados son estos números que aparecen aquí, números desde el 2 al 12. ¿Bien? Y luego tomé estos números y grafiqué un histograma, es decir, las frecuencias con que aparece cada uno de esos resultados. Y fíjense, aquí está el histograma. Bien, tal vez quisiera hacerle zoom, pero no encuentro cómo. Ahí está. Bien. Voy a ejecutar ese experimento de nuevo, poniendo aquí Enter, va a cambiar todos. Voy a poner aquí Enter y va a cambiar todos los dados 2. Fíjense que cambió un poquito, pero la forma cómo se reparten para los 11 posibles resultados, fíjense, este es la frecuencia con que aparece el número 2, la frecuencia con que aparece el número 3, la frecuencia con que aparece el número 4, la frecuencia con que aparece el 5, el 6, el 7, fíjense que el 7 es el que más frecuentemente aparece, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. El 1 y el 12 son los que con menos frecuencia, perdón, el 2, porque el 1 no puede aparecer, el 2 y el 12 son los números que con menos frecuencia aparecen. Sin embargo, el 7 es aquel que con más frecuencia aparece. Y bueno, luego vienen el 6, el 8, y vamos viendo cómo se genera esta probabilidad. Bien, vamos de nuevo acá. Si estuviéramos hablando de, si estuviéramos hablando de que este es mi espacio muestral, ya no repartí ese kilo de mantequilla de manera uniforme, es decir, que todos recibieran igual, sino que lo que hice es que en los bordes puse poquita y amontoné un montón de mantequilla en el centro. ¿Se dan cuenta? La probabilidad es así. Yo tomo un kilo de mantequilla, esa es la probabilidad, tengo una unidad de probabilidad para poner en todo el espacio muestral, y lo que hago es ponerlo y acomodarlo de la mejor manera para que calce a mi fenómeno. En el caso del lanzamiento de los dos dados, lo que dice es que la mayor cantidad de probabilidad debe estar sobre el número 7, mientras que mucho menos probabilidad está sobre los números 2 y 12. Bien, eso sería con respecto, vamos un poquito más acá y veamos lo que pasa. Voy a repetir el experimento varias veces, para que ustedes vean que para que ustedes vean cómo las probabilidades no van cambiando. Bueno, movamos esto por acá, movamos esto por acá, para que nos quede ahí.
Y fíjense que yo voy a meterme aquí, repito el experimento y fíjense cómo va cambiando esto. Cada vez que repito un poco los lanzamientos de dados, eso va cambiando, pero fíjense que la forma se queda muy, muy, muy similar entre una vez y otra vez. El dado 1, lo lanzo de nuevo 450 veces el dado 1, lanzo de nuevo el dado 2 450 veces y fíjense cómo la forma se mantiene, ¿sí? La forma se mantiene, voy a lanzar otra vez el dado 1 varias veces, cambia porque no son los mismos experimentos, cada vez estoy cambiando el experimento. Fíjense aquí, nos engaña un poco y me dice que el 7 no es el que más tiene probabilidad, pero teóricamente sí. El 7 es el que tiene más probabilidad. Vamos a repetir el experimento un par de veces más para que ustedes puedan apreciar. Repetimos el experimento y fíjense. Asimismo, cuando yo lanzo el dado, bueno, se me fue. Cuando yo lanzo el dado una y otra vez, fíjense. No sé por qué se me va. Cuando yo lanzo el dado, las probabilidades cambian, pero definitivamente esta forma es estable, a la que a los números 2 y 12 les asocia muy poca probabilidad y a los números 6, 7 y 8 les asocia bastante más probabilidad. Bien, les dejo con esta idea. Lo que les pido que piensen es, ¿qué causa que cuando yo lanzo los dados, cuando lanzo dos dados, el número que con más frecuencia aparece es el número 7? ¿Por qué? ¿Por qué el número 2, o sea, cuando sale 1 y 1, es el resultado que con menos frecuencia aparece junto con el 12? ¿Por qué? ¿Cómo es que esta probabilidad, fíjense que esta es una probabilidad, la que reparte un pedacito de probabilidad sobre el 2, un poco más de probabilidad sobre el 3, sobre el 4 más, sobre el 5 más, sobre el 6 más, sobre el 7 lo máximo y de ahí va bajando la probabilidad? Bien. ¿Qué es lo que nos permite crear esta función de probabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué aparece? ¿Ya? Quiero que piensen en eso y piensen en esto de acá. Bueno, mejor expliquémosle ya que estamos acá. Fíjense en lo de acá. Aquí he hecho un cruce de dos dados. Aquí está, en esta columna de aquí, perdón, en esta fila están los resultados del 1 al 6 del dado 1. Esto de aquí es del dado 1. Y fíjense, los otros resultados del 1 al 6 son del dado 2. Y fíjense cuántos posibles resultados hay con dos dados. Hay, bueno, 36. Y esos sí que son uniformes. Esos sí que son uniformes porque no hay diferencia en que yo saque esta pareja, que por ejemplo, esta pareja. ¿Se dan cuenta? Entonces, sobre cada uno de estos resultados posibles, cuando yo veo mi espacio muestral así, hay 36 posibles resultados. Por ejemplo, este es el resultado asociado a la pareja 2-2 y este es el resultado asociado a la pareja 4-4, 4-5, perdón, y este es el resultado asociado a la pareja 6-6, ¿sí? Pero fíjense que este es el único resultado asociado al 12 y este es el único resultado asociado al 1, mientras que
Mientras que estos de acá, este de acá y este de acá son resultados asociados al número 3. Y estos de acá son asociados al número 11. Y estos de acá son asociados al número, me parece que 4, ¿no es cierto? Y estos de acá son asociados al número 10. Y estos de acá son asociados al número 5. Y estos de acá son asociados al número 9. Y estos de acá son asociados ya a los que tienen más probabilidad, en este caso el 6, ¿no es cierto? Y estos también son asociados al número 8. Y finalmente, estos que están en el centro son los que están asociados al número 7 como resultado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es la combinación del 6 con el 1, o del 5 con el 2, o del 3 con el 4, o del 4 con el 3, o del 5 con el 2, o del 6 con el 1. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que cuando yo lance los dos dados obtenga un 7? Bueno, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 36. Es un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que yo obtenga 12? Bueno, es solamente 1 sobre 36. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4? Bueno, fíjense que es 1, 2, 3 sobre 36. Bien, no los quiero cansar más porque este video ya está bastante largo, así que dejémoslo allí. Bueno, me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Suerte y cuídense mucho dentro de esta contingencia. Adiós.